ahí la conducción de Isabel, porque Isabel dice, delante de ese mundo nuevo que ella no sabe qué es, para empezar. Nadie tiene idea de qué es América, ni de la proporción del continente americano, ni de la cantidad de pueblos que habitan ese territorio. Pero Isabel dice, esos nuevos habitantes no pueden ser sino súbditos de Castilla, es decir, son mis súbditos. ¿Está? Es decir, establece la máxima de que entonces, si son súbditos, esos territorios no pueden ser considerados una colonia de Castilla, ni después de España. Y esto es clave, esto es clave, es decir, son mis súbditos. ¿Verdad? Pero Isabel establece otra cosa. Establece que esa población, y esto sí es absolutamente nuevo en la historia, esa población que ellos no saben qué es, que empiezan a llamarle indios porque creen que es las Indias, ¿no? Las Indias, que después van a entender que no. Debe mezclarse con España, es decir, debe mezclarse con los españoles, debe mezclarse con los castellanos. Es decir, cásese un español con una india, un indio con un español. Pero esto destruye completamente cualquier posición racista. Y esto destruye cualquier posición de colonialismo, porque cuando se mezcla el que llega con el que está, y el que se mezcla, siendo el que llega, a ese hijo producto de la mezcla, lo considera su propio hijo y le da la máxima educación posible, no hay colonialismo, no hay imperialismo. ¿No? Se acabó el imperialismo. El imperialismo existe en tanto y en cuanto el otro es un ser inferior, por eso lo domino y lo exploto. ¿No? Y en cambio no, en cambio Cortés va a tener un hijo con doña Marina, ¿no es cierto? Y ese hijo, Cortés Malitzin, Cortés se va a desvivir para que sea caballero de la Orden de Santiago. Nada podía ser más importante en España que ser caballero de la Orden de Santiago. No podía dejarle Cortés otra cosa superior a su hijo. Pero ese niño va a ser un niño que va a jugar, ¿está? Y compartir juego con quien va a ser después el dueño del mundo, el rey de España, que es Felipe II. Pero a su vez, Garcilaso, que acompaña a Pizarro, tiene un hijo con una princesa quechua y ese hijo, ese español, no es que lo tiene y lo abandona, porque tener hijos también tuvo Jefferson, con muchísimas esclavas, pero los hijos de Jefferson seguían siendo siempre esclavos. Y el hijo de ese guerrero español resulta que su padre le da la mejor educación que él puede darle, que es trilingüe. Sabe y escribe quechua, sabe y escribe castellano, sabe y escribe latín, y además suficiente conocimiento del italiano, sí, del toscano en ese momento, para poder traducir la Divina Comedia al español, al castellano. Es decir, no se le puede dar mejor educación, pero a su vez que recibe una educación exquisita desde el punto de vista de las humanidades y que le permite ser un poeta, un novelista y un escritor y historiador, a su vez es un soldado del Imperio Español, tal cual como el hijo de Cortés, porque son el resultado de lo que venimos analizando, es decir, es un proyecto que se basa en la fe. Que se basa en la fe no quiere decir que todo sea la fe, porque si no ese proyecto hubiese sido conducido por ángeles y no por hombres. Sería francamente ridículo afirmar eso. Es una idea general, que prima sobre otras ideas, sí, prima sobre cualquier otra idea. ¿Y quién lo reconoce? Por ejemplo, José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, cuando analiza la conquista española en América, le dice, José Carlos, que era considerado la máxima autoridad, ¿no es cierto?, del marxismo iberoamericano, le dice a nosotros, ustedes están equivocados. No hay ningún conquistador español que haya venido acá por el oro. ¿Cómo le dicen José? Ninguno. Lo dice José Carlos Mariátegui, desde el marxismo más ortodoxo, porque al final de su vida Mariátegui se va a afiliar, se entiende, a la Internacional Comunista conducida por Moscú. Dice, no, porque para los españoles, para esos guerreros, ¿no es cierto?, la conquista de América es la continuación
de la Reconquista, es decir, la idea de la lucha por la fe.